Ahora sí, pero qué bueno, qué alegría, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Hola, Javier. Qué lindo encontrarlos. ¿Qué tal, Silvio? Qué bueno, qué bueno. Chicos, quería hacer una recapitulación, no te equivoques, Oscar. Eh, Nada, quería saber un poquitito cómo conectarme con ustedes en forma directa. Este es el primer directo que hago, el primer chat en directo para ustedes. Los quiero un montón. Y lo hago un poquito así a la ligera, sin tener mucha experiencia, pero con todo mi corazón. En primer lugar, para agradecerles todo lo que han hecho por este canal, todo lo que han hecho durante todo este tiempo. Les cuento que hemos roto todas las expectativas, es increíble. Nada, qué envidia, José, no, qué va, qué va, qué va. No, para nada, esto lo puede hacer cualquiera, cualquiera que tenga ganas y el valor, lo puede hacer cualquiera. Como digo en broma a veces, o como dice mi mujer, tú, con 75, si yo lo hago, lo hace cualquiera. Y nada, más que nada, agradecerles a todos ustedes, a todos los suscriptores. Nos han hecho sentir muy felices acá. A, no sé, no tengo palabras porque de verdad que no lo esperaba. No, pasaron cosas increíbles. Eh, Resulta que nosotros comenzamos el canal para ayudar un poco, para contarles un poquitito las experiencias nuestras de este viaje, de este cambio. Venimos dando vueltas, salimos de España, yo después de 20 años en España, salí de España para Portugal, cansado un poquito, no me quiero meter, no tengo ganas de meterme a, no sé, a decir absolutamente nada en contra de nada. Esto es un canal de ayuda a personas que quieren salir, que quieren cambiar de lugar, no importa si es de España, si es de otro lugar de América, de cualquier lugar del mundo que quieran. Y bueno, y elegimos Paraguay. Y bueno, todo aquel que lo tenga enfocado, que tenga pensado venir a Paraguay, aquí estamos para ayudarlos, para darles toda la información que podamos darle. Y les vuelvo a repetir, más que nada esto era para agradecer porque yo vengo remando con esto desde el 2019 más o menos, cuando este canal fue creado por otro motivo, era para trabajar o para dar información sobre criptomoneda en aquella época. Y fue un canal que no, de verdad que no lo exploté demasiado. Fue un canal que era un poco de información sobre lo que era el mundo de la cripto y después lo abandoné, lo dejé. Y resulta que ahora cuando tomamos la decisión de venirnos para Paraguay, dije, ¿por qué no darle una vueltita de tuerca, darle una vuelta de tuerca al canal y, y nada, informar un poquitito de por qué tomamos esta decisión, por qué Paraguay, por qué ahora, ¿no? Ya jubilado, cuando podría estar a lo mejor tranquilo, no moverme. Pero resulta que el problema para mí de estar tranquilo es como que no existe, ¿no? Gracias por los likes, chicos, que estoy viendo. Gracias por las suscripciones. Muchísimas gracias por toda la ayuda. No se olviden también, nosotros nos manejamos un poquito con el canal, vivimos del canal, así que también lo de si nos invitan un cafecito sería genial. Pero bueno, entonces, por qué Paraguay? Esto quiero que sea una charla así entre amigos y el que quiera preguntarme algo, encantado, tengo abierto el chat, podemos charlar
les puedo contar el por qué que hemos venido a Paraguay y por qué Paraguay, ¿no? Resulta que después de 20 años de estar viviendo en España, la cosa no estaba muy bien allá, no estaba muy bien económicamente. Hemos tenido muchos altibajos, muchos altibajos económicos. ¿Por qué? Porque hay un poquito de una inflación sumergida que a lo mejor nadie la nota porque los datos oficiales dicen una cosa, pero la realidad cuando vas al supermercado no es la misma, es otra, ¿no? Gracias, Héctor, muchas gracias. Me encanta que estés acá también. Y la realidad era que yo tengo una pensión súper baja y España, después, ya te digo, después de 20 años se había convertido en algo que no era para poder tener una vida decente, no alcanzaba para nada. Y empezamos a enfocar de salir de España. Veíamos un montón de youtubers que se iban, algunos iban a Andorra, otros a República Dominicana y no sé cuánto. Y claro, nuestra economía tampoco daba para tanto más, ¿no? Y no sabíamos para dónde arrancar. Y como a veces lo cuento, voy a tomar unos matecitos mientras charlo. Como a veces cuento, yo había vivido aquí en Paraguay hace ya muchos años y lo tenía en mente, ¿no? Un país que, a pesar de todos los adelantos que ahora está teniendo Paraguay, sigue estando en desarrollo y le falta bastante para ir creciendo. ¿Qué pasa? Que Paraguay tiene una economía buena para el inmigrante, ¿no? O sea, yo sé que el pueblo paraguayo todavía no está como debería estar. Sé que con un salario mínimo de aquí de Paraguay no se puede vivir todavía como desearían vivir la mayoría, lo sé perfectamente. Pero claro, aunque sea poquitita, chiquitita la pensión, aquí cambia la cosa y sirve. No es para tirar manteca al techo, como se dice, pero bueno, sí que sirve. Y entonces, de acuerdo a mi experiencia pasada en Paraguay, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no Paraguay enfocarlo de vuelta? Y así fue como empezamos a ver la posibilidad de venir a vivir aquí a Paraguay. Y claro, algunos contaban maravillas, otros no, y decidimos empezar a contactar personas que sí ya viven aquí. Yo tenía viejos amigos y además gente de otros canales amigos que están viviendo aquí y empezar a preguntarles cómo era y si de verdad que todo estaba bien y si de verdad que la posibilidad de venir para aquí, Paraguay, a vivir a Paraguay era realmente buena. Y sí, sí. Hola, Iraca. Uy, qué bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Y tomamos la decisión así de tomar el toro por las astas y decir, pues nada, me vengo, nos vamos para Paraguay. Así que vendimos absolutamente todo lo que teníamos, absolutamente todo, y nos vinimos para acá. ¿Que fue fácil? No, realmente no, porque yo un poco viajero no tenía tanto bagaje encima, ¿no? Pero Moni, mi mujer, sí tenía toda una vida en España y cantidad de cosas, llena absolutamente de cosas que tenía que deshacerse. Y no fue fácil deshacerse de cosas que uno a veces quiere, ¿no? Porque una de las trabas más importantes a la hora de mirar es, ¿y ahora qué hago con toda mi vida, con mi casa, con las cosas, con recuerdos que no puedo llevarme? Porque realmente las fotos, bueno, las digitalizás y todo eso, no hay ningún problema, pero tenés recuerdos
que a la hora de mudarte pesan en la maleta, cómo te lo llevas es muy difícil. Entonces para Moni fue una decisión bastante difícil el deshacerse de un montón de cosas de toda su vida, ¿no? Para poder venir para acá. Pero bueno, a veces tenés que poner en una balanza, ¿no? ¿Qué pesa más? Todos aquellos recuerdos que sí son bonitos, pero pesan tanto como para que yo no pueda cambiar de vida y a lo mejor tener una vida mejor por aferrarme a los recuerdos, y tenés que ponerlo en una balanza. Y si, bueno, si la balanza se inclina más para tu lado sentimental, no vas a poder hacer nada, ¿no? Yo lo entiendo. Pero bueno, si la balanza se inclina más para el lado de cambiar tu vida y ir teóricamente para una vida mejor, y digo teóricamente porque a veces, y no es la primera vez que me pasa, yo tomo una decisión de cambiar de vida y de irme para otro lado, y resulta que después no sale tan bien como tomas esa decisión, si no tomas el riesgo. Mira, yo creo que no hay nada peor que un día estar sentado a lo mejor en el sofá de tu casa y decir, ¿por qué no habré tomado la decisión en aquel momento? ¿Por qué no hice aquello que había pensado? Y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no se puede resolver. Y yo prefiero estar un día sentado en el sillón y decir, por lo menos lo intenté. Por lo menos lo intenté y... Oi, Brasil, tudo bem? Obrigado por estar aquí. Si hablas español, me imagino, por eso estás en directo. Gracias por estar, Brasil, presente también. Y entonces, a lo mejor es muy difícil arrepentirse el día de mañana por no haber hecho que por haber hecho. Y yo prefiero arrepentirme por haber hecho y equivocarme, y no arrepentirme por no haber hecho, porque me voy a morir con la duda de que por qué no lo hice. Y toda esta perorata es porque sí, realmente a lo mejor hay personas ahí del otro lado que están todavía que sí, que no, que me voy, que no me voy, que tengo miedo, que qué me va a pasar. Mira, yo te digo una cosa, no te va a pasar nada, no te va a pasar absolutamente nada. Lo que va a pasar es que vas a cambiar de lugar y vas a tener una nueva oportunidad. Y si funciona, bien, y si no funciona, no pasa nada. A ver, yo siempre digo, mira, el lugar de donde partiste no se va a mover de ahí, va a estar ahí, va a estar en el mismo lugar. Con lo cual vas a poder, el día que quieras, vas a poder volver a tu lugar y todo va a estar ahí. Y hoy, mira, yo tengo 5 hijos, ¿no? Y entonces muchos pueden pensar, y sí, pero alejado de la familia. Es que yo ya llevo alejado de la familia muchos años porque mis hijos están repartidos por el mundo. Entonces, le doy gracias a Dios por la tecnología hoy, porque me mantiene como si pudiera estar a su lado. A lo mejor no tengo el abrazo, no tengo el abrazo físico, ¿no? Pero tengo el abrazo tecnológico y parece una tontería, pero hoy me siento muy cerca de mis hijos y tengo uno en Estados Unidos, uno en Suiza, otro en España, otro aquí en Argentina, del otro lado, en Rosario. Pero esta tecnología me permite estar cerca de ellos y abrazarlos virtualmente. Y me podés decir, no es lo mismo. Y yo te digo que a veces es hasta mejor, porque hay menos conflictos de familia. Es una tontería a lo mejor. Pero bueno, yo te digo que a nosotros como familia nos sirve de mucho, nos sirve. Es verdad, Héctor, mira, sí, tenés toda la razón. El mundo con la tecnología se hizo pequeño. Mira, cuando mis padres, cuando mi familia paterna y materna de Europa se fueron en aquella época para Argentina, era el no retorno. Era el tomar un barco
tomar un barco en el lugar de origen y no volver nunca más. Jamás, nunca. Porque en primer lugar no viajaban en un crucero, viajaban en un barco de carga, normalmente lleno de ratas porque eran buques cargueros de granos, y viajaban una vez, era un viaje de ida. Cuando se despedían en el muelle lloraban a moco partido porque todo el mundo sabía que no iba a volver a verse. Entonces, eso sí que era difícil, muy difícil, porque era el hasta nunca. Y cuando mandabas una carta, la carta duraba, si no se perdía, a lo mejor te duraba 2 meses, 3 meses en llegar. Era increíble. Entonces perdías, ahí sí que perdías los afectos, perdías la familia, perdías a todo el mundo, porque sabías perfectamente que no ibas a volver a verlos. Ahora, cuando emigrás, en primer lugar, en unas horas estás del otro lado del océano. Y mal que mal, si no tenés el dinero para pagar en efectivo, a lo mejor podés sacar un crédito, lo pagás con tu tarjeta y tenés la posibilidad de emigrar. Entonces, por eso cuando hablo de emigrar lo minimizo tanto, porque ya no es el emigrar de nuestra familia. Yo hablo por lo menos de mi parte, porque con la edad que tengo, en aquella época la mayoría eran inmigrantes. Era muy difícil, ¿verdad? Pero, claro, el mundo se empezó, como dice Héctor, ¿no? Se empezó a hacer cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, gracias a la tecnología. Entonces, bueno, sé que me fui un poquito por las ramas, ¿no? De que iba a hablar del por qué Paraguay. Pero esto es importante porque quiero que sepas que si estás con el run run en la cabeza de que me voy, no me voy, me voy, no me voy, emigro, no emigro, si tenés dando vuelta eso en la cabeza, hacelo, por favor, hacelo, porque no hay nada peor, como dije antes, que te quedes con la duda de por qué no lo hice. Y te digo una cosa, y más allá, yo por eso no quiero entrar en política ni mucho menos. No quiero, porque en primer lugar, este no es un canal de política, como primera medida. Y en segundo lugar, vamos a encontrar aquí gente dentro del chat y dentro de los seguidores. Sí, solo se vive una vez, tenés razón. Vamos a encontrar gente de un montón de ideologías y no me interesa entrar en la tontería de las ideologías políticas. Está enojado, Iki. ¿Qué te pasa? Entonces, que estoy en directo acá con los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo más importante es que tomes la decisión y no te quedes con eso en la cabeza de por qué no lo hice el día de mañana. Entonces, dicho esto y dicho lo otro de que hoy la tecnología también, como decía Héctor, nos acerca, estamos más pegaditos. ¿Por qué Paraguay? Mira, te voy a decir una cosa. Pueden decir lo que quieran de Paraguay. Pueden decir que es un país que está en Sudamérica, que le falta un montón de desarrollo. Y sí, es muy probable, es muy probable. Pero te digo una cosa, se vive tranquilo. La gente aquí no está apurada en absoluto. La gente aquí vive feliz, aunque no lo creas. Con sus falencias, sí, a muchos les cuesta a lo mejor poder llegar a fin de mes, lo entiendo, porque lo pasé también yo muchas veces, pero tienen algo que es increíble. Mira, tienen siempre la sonrisa y siempre son agradecidos y siempre te están diciendo gracias, le dan gracias a Dios, no me importa si sos o no creyente, eso es lo de menos. Podés tener la religión que quieras y darle gracias a lo que quieras, si querés darle las gracias al universo, lo que sea. Pero la gente aquí en Paraguay tiene una alegría
del día a día, del vivir del día a día, y con una tranquilidad pasmosa que yo de verdad que los envidio, porque yo que vengo de tantos años, a lo mejor de Europa, donde todo es así, todo es rápido, y los veo con esa pasividad y digo, ¡guau! Digo, increíble, increíble. Pero eso hace que en este país no haya niveles de estrés como tenemos en Europa. En Europa es increíble el nivel de estrés que hay. Es increíble la gente cómo está acudiendo a terapia, pero por estrés, no por otra cosa, por estrés. Y luego, bueno, y luego el otro tema, el tema del, por ejemplo, mi mujer era autónoma, y ni que hablar de los autónomos, del que trabaja por cuenta propia. Es una locura, porque trabajás la mitad de tu tiempo, trabajás para el Estado. Y no es justo, yo creo que no es justo. Yo creo que sí es justo pagar impuestos, creo que sí, y estoy de acuerdo totalmente. Soy el primero en ser legalista, pero una cosa es pagar impuestos y otra cosa es manos arriba, dame la mitad de todo lo que ganás, porque yo lo voy a utilizar para cosas que ni siquiera te vamos a devolver. Y entonces, cuando vimos que Paraguay, sí, y muchos van a decir, te fuiste a Paraguay para pagar menos impuestos. No, no es así. Bueno, en parte sí, pero no, ese no fue el motivo, ¿no? Pero eso es un ahogo constante, es tener la mano del Estado aquí en el cuello que te ahoga, te ahoga, te ahoga, y te das cuenta que no, como decíamos en España, no podés sacar los pies del plato. Y es lamentable porque trabajás y trabajás por un sueño. Todo el mundo trabaja por un sueño. Yo creo que nadie trabaja por la comida. Todos trabajan para mejorar siempre, siempre. Sí, no te dejan ni respirar, es verdad lo que decís. Tenés toda la razón, Sebus. Entonces, si vas a trabajar por un sueño, por lo menos yo que fui un soñador toda la vida soñé en mejorar, en tener algo más, en viajar, en hacer cosas. Nos cortaron el sueño, o sea, nos quitaron el sueño, porque ahora, si podés trabajar para vivir, tenés que darte con un canto en los dientes, como decimos en España, porque no te sobra para nada, ni siquiera te alcanza, pero si tenés un sueño por cumplir, olvídate, porque no podés, porque ese ahogo que no te permite poder tener una pequeña porción de tu salario para cumplir tu sueño, también te estresa. Y uno de los problemas más graves que tienen ahora mismo en Europa, y no hablo solo de España, sino que es un mal común en toda Europa, es que todo el mundo tuvo que aparcar los sueños. Y yo me niego con 75 años a aparcar mis sueños. Gracias, Carla. Bienvenida. ¿Entendés? Me niego a aparcar mi sueño, porque voy a soñar hasta el último día de mi vida, y si me tengo que ir mañana me voy a morir soñando. Yo no puedo resignarme a que mi vida sea levantarme, trabajar, comer, dormir, levantarme, trabajar, comer, dormir. Me niego. Y si me niego yo con la edad que tengo, imagínate una persona joven, hoy una persona de 20 y poco de años, una persona que ha terminado sus estudios, que tiene que insertarse en el mundo laboral. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda de sus sueños? ¿Dónde van con sus sueños? O directamente no los tienen, porque ni siquiera
se atreven a soñar. A veces me encuentro con personas jóvenes y le pregunto, ¿cuál es tu sueño? ¿No? Y me gusta esa pregunta, es muy bonita porque en la respuesta te das cuenta del potencial de la otra persona, ¿no? Y la mayoría dice en tono de broma, ¿no? Pero, y es muy cierto, y dice, poder llegar a fin de mes y que no me falte para comer y pagar mis gastos. Yo digo, jo, está bien, ¿no? Está muy bien, pero qué sueño pobre, ¿no? Con un mundo lleno de cosas maravillosas para ver, eh, pensar en que querés, que tu sueño es llegar a fin de mes y tener para comer y para mantener a tu familia en la parte alimenticia nada más, digo, wow. Y entonces, claro, sí, es verdad. Es que justamente es a lo que me refería. El preocuparte por sobrevivir no te permite soñar. Y cuando yo digo esto, mira, cuando un ser humano deja de soñar, empieza a morir. El día que dejes de tener un sueño, ese día es el camino hacia el último, hacia el fin. Porque un ser humano sin un sueño no es nada, no es absolutamente nada, es un ente que va, que viene, que va al trabajo, que vuelve del trabajo, que duerme, que hace pis, caca, ¿entendés? Un ser humano sin sueño deja de ser humano, es, es algo, es un ente. Y lamentablemente es lo que nos está llevando este sistema lamentablemente corrupto a nivel mundial a que nos convirtamos en entes, en cosas que vamos, que venimos, que dormimos, como te digo, que hacemos picaca, comemos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si no tenés y tenés que recurrir al Estado, el Estado se convierte en tu papá. Entonces no podés ni chistar porque cuando el Estado te quita ese proteccionismo falso que te creíste, te quedás sin nada. Entonces no podés ni chistar. Nada. Porque si te quita lo poco que te dan, las migajas, cuando te acostumbras a comer de las migajas que caen de la mesa y un día dejan de caer migajas de la mesa, ¿no? Dejas de comer. Entonces, te acostumbras y ya te quedás arrodillado al costado de la mesa donde comen los grandes para ver si cae algo, ¿no? Para llevarte a la boca. Y lamentablemente eso está pasando en muchos países del mundo. Eh, Nosotros seguimos a un chico, un youtuber, a mí no me importa hacer propaganda, que se llama Pato Bonato, y él aclara mucho, mucho en sus videos en qué se está convirtiendo Europa, toda Europa. Y yo cuando me fui para Europa tenía un sueño clarísimo, tenía el sueño de crecer, tenía el sueño de cambiar de vida, ¿no? De ir a una vida mejor y salí de Sudamérica pensando en que a lo mejor en Europa podía concretar todos mis sueños. Pero pasaron 20 años, que se dice rápido, 20 años, y, y siempre igual, comer, trabajar, hacer pis, caca, dormir. Y esa fue mi vida. Tampoco quiero tener un yate, bueno, sí me gustaría, claro, ¿a quién no? Pero mis sueños eran un poco más, eh, ¿cómo te digo? A ver, cualquiera puede soñar con tener un yate, ¿eh? Que si querés.
y lo soñás y trabajas duro por él, porque tampoco vale eso de ¿no? Y pensar en el yate y viene. No, pero si querés, todo el mundo tiene potencial. Pero no era ese, yo tenía un sueño un poco más, no tan lejano a mis posibilidades. Yo quería viajar, a mí me encanta viajar, me apasiona, me encanta viajar. Tampoco soy de comprarme ropa de marca, no soy marquero, me da igual. Eh, Tampoco puedo ponerme una zapatilla arriba de la otra, con lo cual si tengo dos pares para mí está bien. No, no, nunca tuve ese problema. Mi sueño era viajar, viajar, me encanta viajar. Y me di cuenta que ya no podía hacer eso, por ejemplo, que es un sueño bastante básico, ¿no? No podía hacer eso, tener un coche, tener... Sí, lo tenía, no un coche nuevo, me da igual, pero ya mi sueño estaba limitado a poder llegar a fin de mes, tener un poquito de dinero para ir a lo mejor a tomarme un café o de vez en cuando ir a cenar con mi mujer fuera y se acabó, no había más, no había más. Pero, ¿qué pasó? Mi mujer le diagnostican fibromialgia, con lo cual, de donde estaba trabajando, la tiraron. ¿Por qué? Porque un día se levantaba bien, otro a lo mejor no, y no podía cumplir. Entonces va afuera, se hace autónoma. Y ahí viene la parte dura, donde eso sí nos hizo tomar la decisión. No sé qué me dice Carla de la situación acá en Paraguay, porque muchos inmigrantes, por ejemplo, las oportunidades son muy difíciles. Bueno, a ver, tenemos que ser claros en algunas cosas. Paraguay, si venís a trabajar por un salario básico, evidentemente, claro que no. Aquí estamos hablando de personas que venimos a lo mejor o a teletrabajar o a montar un pequeño negocio, lo cual aquí es mucho más fácil que en Europa. Aquí hay gente que abre la puerta de su casa y hace empanadas y vende empanadas, por ejemplo, y nadie te dice nada, cosa que en Europa está prohibido. O sea, todo lo que está prohibido en Europa aquí lo podés hacer. Entonces, es mucho más fácil para aquel que quiera emprender, ya sea desde su casa o teletrabajando o poner un pequeño negocio, es mucho más fácil aquí que en Europa. Yo entiendo, y lo dije en un principio, apenas empecé a hablar con ustedes, que estamos hablando de venir aquí a emprender, a hacer algo. Si venís a trabajar por un salario, evidentemente Paraguay no es el lugar. Honestamente, lo siento, quiero mucho al pueblo paraguayo, pero no es el lugar. ¿Por qué? Porque veo cómo lo está pasando mucha de la gente trabajadora aquí en Paraguay y es realmente lamentable. Pero no es por ahí por donde iba. Entonces, volviendo al tema, se hace autónoma y al hacerse autónoma, chao, se le viene el mundo abajo. Todos saben lo que es un autónomo, lo que tiene que pagar cada mes, trabaje, no trabaje, el IRPF y la mar en coche y todo lo que tenés que pagar. Y al final, como dije hace un rato, la mitad de lo que estás ganando se lo pagas al Estado, que luego el Estado no lo devuelve en cosas para el pueblo, sino que, como estamos viendo en muchos lugares, se lo gastan en cosas que no tienen nada que ver con retribuir al pueblo los impuestos que paga, además de ser excesivos. Aquí tenés un 10-10-10, o sea que tenés un 10 de IRPF, tenés un 10 de IVA y tenés un 10 de impuestos a las ganancias y bueno, es un 10% como máximo y como mínimo es cero porque si no llegás a una cantidad de facturación tampoco pagás. Entonces es muy diferente, ¿no? Y ahí es donde chocó con la realidad, porque ella nunca había salido de su país. Ella es gallega, nació en Galicia y siempre vivió dentro de España.
y nunca había salido a emigrar. Había salido a Francia y a Suiza, que tengo mi cuñado, tiene su hermano, pero nunca emigró. Y claro, para ella, como dije al principio, el golpe era totalmente duro porque tenía que, imagínate lo que junta una persona en toda su vida, ¿no? Imagínate, pensá en tu casa, en adornitos, en cositas, en recuerdos, imagínense, ¿no? Y tener que tomar todo eso o te lo llevas en un contenedor que te cuesta una fortuna o te deshaces de todo eso y decís, bueno, vamos, ya está, y empiezo de cero y los recuerdos me los llevo en el corazón y me olvido de todas esas pequeñas cosas. Y así fue. Y entonces dijimos, ok, podía haber sido otro lugar, podía haber sido Tailandia, pero en primer lugar un problema de idioma, otro tema es la comida, que yo no sé si me adaptaría. Nos quedaban otros lugares. El Salvador es un buen lugar. El Salvador cambió muchísimo, es un lugar excelente para vivir, pero como se dolarizó, estábamos en la misma. Los alquileres están en dólares muy altos y más o menos era la misma que a lo mejor trasladarnos a cualquier otro lugar de Europa. En Paraguay vimos la oportunidad de poder crecer en un lugar juntos. Juntos hablo con el país. Hablo con el país. Juntos nosotros, sí, claro. Pero hablo del país. El país está ahora mismo en pleno crecimiento. Te guste, no te guste, lo creas o no lo creas. Sí, Héctor me acompañó en mi sueño y me sigue acompañando. Pero bueno, ahora me dejó solo acá. Dijo, no, yo... No, dice, habla, es la primera vez que voy a hacer esto, y digo, bueno, que salga como salga, así que nada. Y nada, y entonces, claro, ¿qué pasó? Que dijimos, Paraguay económicamente sirve. Teníamos una pequeña casa en un lugar que se llama Caudete, en la provincia de Albacete, y vendimos esa pequeña casa. Y con eso nos trasladamos para aquí, para Paraguay. ¿Hubiera sido en otro lado? Sí, pero no, a lo mejor la conversión del dinero, porque no teníamos una mansión, Bali está quemado. Sí, vale, no sé, yo ir a comer larvas de mariposa no se me da muy bien. Pero bueno, no, debe ser un lugar precioso, pero no sé, sería muy difícil adaptarme para mí. Aquí se come muy bien, aunque no lo crean, muy, pero muy, muy bien. La carne, yo como argentino se come mucha carne, la carne está muy bien y accesible y nada, así que nada, respecto a la comida, bárbaro. Entonces dijimos, ok, con ese poquito dinero que vendimos la casa, nos vamos para allá y tenemos un pequeño colchoncito financiero que nos permite tener la tranquilidad que si pasa alguna cosa, tenés un pequeño dinero para poder afrontar todos esos problemas, ¿no? Que de hecho el venir para acá no fue tan sencillo tampoco. Gracias por los corazones. Uy, cada vez hay más personas en el chat, qué alegría, qué bueno. ¿Cuánto sale una hipoteca mensual en Paraguay para una casa de unos 100.000? Bueno, te digo que con 100.000 te compras una flor de casa. El otro día mostrábamos en una urbanización, estuvimos grabando en una urba muy cerquita de aquí, a 12 minutos de aquí del centro, que están construyendo 540 casas en una urba cerrada que es espectacular, y un dúplex que sería como en España, una casa pareada de 2 plantas, de 2 habitaciones, 2 dormitorios, perdón,
y abajo una sala con una pequeña habitación chiquitita también que te sirve de estudio, con terreno atrás, con barbacoa, con quincho, bla, bla, bla. Todo eso. En una urba con una piscina de 800 metros cuadrados, creen que es la más grande de toda la región, $85.000, que si hablamos en euros, estamos hablando de, no llega, serán unos 75 mil euros, así que imagínate si alcanza. Y lo bueno que aquí la financiación te la da el mismo constructor, o sea, no tenés que recurrir al banco para hacer la financiación. Y si no tenés documentos españoles, con tu pasaporte europeo podés comprar también mientras están en construcción y la vas pagando en cuotas con un pequeño anticipo de, si no me equivoco, creo que son $11.000 o algo parecido. Les diría después lo justo, pero si no van al video donde estamos mostrando Paraná Village, que es la urba, y ahí lo van a ver. Pero creo que son $11.000 y entras y luego pagas cuotas y es un lugar espectacular. Así que con 100.000 euros, como me preguntás, sí, no, increíble. Bueno, Héctor, no solamente en Asunción, aquí. Yo no sé, Asunción, sin desmerecer a los asuncenos, está muy bien, creció mucho, me encanta, pero no debe ser por la edad, que estoy viejo. No creo poder vivir en Asunción. A mí esto me encanta. Encarnación es un lugar espectacular, donde no hay tapones de tráfico, donde todas las calles están sanitas, no hay baches, se mantiene todo limpio, todo impecable, el césped todo cortado en todas partes. Pues no lo sé, tengo la vista al río, abro el balcón y veo el río acá, y pago un alquiler que si lo llevo a euros, y vuelvo a repetir, yo sé que para el nativo no es un regalo, pero nosotros podemos, gracias a Dios, pagar unos 250 euros, que a lo mejor para el que vive en Europa es un chiste, y yo sé que acá es bastante dinero para el que vive aquí, ¿no? Estamos hablando de 2.100.000 guaraníes, y hay gente que gana 3 millones y pico, 4 millones, y bueno, lo entiendo. Pero como estamos hablando de inmigrantes que vienen en su mayoría de España o de Portugal o de otro lugar de Europa, imagínate estar alquilando en un lugar como alquilamos nosotros, un apartamento prácticamente nuevo, con todas las comodidades, con aire acondicionado en todos los cuartos, con una cocina enorme y un balcón espectacular que abarca desde los dormitorios hasta el salón, donde las ventanas son todo de cristal corredizo y ves el río constantemente. Es una belleza. O sea, entonces, ¿valió la pena el esfuerzo? Claro que valió la pena. Claro que vale la pena. Y entonces, para redondear un poquito con ustedes, porque de verdad que esto no lo quiero hacer largo, ni quiero, esto yo quería un poquito interactuar con ustedes para que sepan cuál es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es un estilo de vida normalito, donde ahora soñamos con que nuestro canal nos permita vivir de ello y sumarlo a la jubilación que tengo, que no es europea, que yo tengo una jubilación de Argentina. Por las dudas que estén pensando, ¿venís con una jubilación de Europa? No, yo tengo una jubilación de Argentina, que es muy baja. Entonces, queremos sumar a esa jubilación este trabajo que estamos haciendo con el canal de YouTube. Y por lo menos el mío, hablo por mí, mi mayor sueño en este momento es lograr poder vivir de esto que amo, comunicar contar todo lo bonito y todo lo malo que a veces nos pasa, ¿no?
Entonces, era eso, era comentarles que venir para aquí, si bien fue un sacrificio, valió la pena. Hoy todo aquello que Moni dejó atrás ya quedó atrás y ahora está enfocada en esto que en esta nueva vida que tenemos aquí en Paraguay, en Encarnación. Y estamos felices, que creo que es la parte más importante. Y mi mensaje, mi último mensaje es, mi último hoy, todavía no me voy a morir, creo. Mi mensaje hoy es, si tenés algún sueño pendiente, no importa si es emigrar o es otro, o es lo que sea. Si tenés algún sueño pendiente, por favor, no lo dejes morir. No lo dejes morir porque, te vuelvo a repetir, el ser humano que no tiene sueños deja de ser un ser humano y se convierte en un ente que hace cosas repetitivas todos los días hasta el final de sus días. Del dejar de soñar a morirte solo queda un pequeño tramo después. Seguí soñando, todo lo que necesiten, aquí vamos a estar siempre, siempre, para todo lo que necesiten. Toda la información que le podamos dar, aquí la van a tener con nosotros de forma totalmente desinteresada. Sigan, por favor, el canal, compartan todo el material que estamos emitiendo continuamente. Por favor, eso nos ayuda mucho a crecer. Si, vuelvo a repetir, si nos invitan un cafecito fantástico y si no pueden, los amamos igual y van a ser ayudados lo mismo, tanto el que nos convida al café como el que no puede hacerlo, no hay ningún problema. Estamos para ustedes. Los quiero un montón y bueno, gracias por todo esto. Me distraigo, si leo los chats, me distraigo y se me va un poco, no estoy muy acostumbrado, pero ya me estoy poniendo al día con la tecnología. Los quiero, les mando un cariño enorme, 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 y en todo aquello que los pueda ayudar, les doy mi palabra de honor que los voy a ayudar. Compartan el contenido de nuestro canal en sus redes sociales, nos ayuda un montón. En Facebook, en TikTok, compártanlo por todos lados, porque cuanto más suscripciones tenemos, más gente podemos alcanzar. No corten los anuncios por la mitad, porque YouTube nos paga por los anuncios, así que véanse el anuncio, que de paso se entretienen un poco y descansan de mi perorata. Los quiero, les mando un beso enorme y hasta el próximo video. Chao. Chau, 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 chau. Chau.